Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno. La doctrina protestante de la justificación por la fe, esa que nosotros conocemos, que ha sido expuesta aquí en esta iglesia, no siempre ha sido bien recibida por la iglesia. De hecho, un área particular de debate se refiere a cuál es la mejor manera en la cual nosotros podemos conciliar la naturaleza definitiva de la presente justificación solo por fe, por la que un pecador recibe la justicia imputada de Cristo, versus con el claro testimonio de las Escrituras de que habrá un juicio futuro, un juicio final, cuando, como dice nuestra confesión de fe, en el capítulo 32, versículo 1, todas las personas que han vivido en la tierra comparecerán ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, de sus palabras y de sus acciones, y para recibir conforme a lo que han hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso está en el capítulo 32 de nuestra confesión de fe, en el párrafo 1, lo cual es lo que las Escrituras resumen. Varios prominentes teólogos puritanos estaban al tanto de esta tensión. Quizás para unos de la iglesia de hoy en día no es tal tensión, estas cosas. Pero para varios teólogos prominentes puritanos estaban muy al tanto de esta tensión. Y sus escritos intentaron reconciliar estas dos verdades en lugar de abandonar una para mantener la otra. Más bien, ¿cómo podemos reconciliar más bien la doctrina de la justificación y el juicio futuro de las obras? Porque tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y para desarrollar ese tema tan importante, tengo que reconocer que he bebido, por así decirlo, del pensamiento de un hombre del pasado, el pastor puritano Thomas Manton, el cual escribió sobre el juicio final según las obras de los hombres. Así que trataré con la asistencia del Espíritu Santo y con lo que ese mismo Espíritu Santo concedió a este hombre, el pastor Thomas Manton, sobre este tema, proporcionar un santo equilibrio entre la justificación solo por la fe y cómo debemos nosotros los creyentes entender la naturaleza del juicio final según las obras. Y para demostrar esta posición de que ciertamente, hermanos y amigos que nos escuchan, llegará el día en que cada persona que alguna vez vivió será juzgada por Cristo según sus obras, dividiré esta exposición en 6 puntos que resultan de el versículo que hemos leído, segundo a los Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tema a tratar en esa tarde es el juicio según las obras. El juicio según las obras. Obviamente hoy no vamos a poder terminar los 6 puntos. Vamos a ver si el Señor nos concede 2 puntos. El primer punto que vamos a ver, que nos presenta nuestro texto en 2 Corintios 5:10, es
la necesidad del juicio final. El versículo 10 comienza diciendo, porque es necesario. Entonces esto nos enseña o nos muestra la necesidad de un juicio final. Es necesario. Y ustedes y yo debemos saber qué significa que algo es necesario. Se necesita, hermano. La certeza del cumplimiento del decreto de Dios explica por qué se llevará a cabo un juicio final. Dios ha decretado todas las cosas y con ello ha decretado también un juicio final. Ya que si Dios lo ha decretado o lo ha designado, evidentemente ocurrirá. Así será, porque todo lo que Dios ha decretado sucederá como Él lo ha designado. Pero hay varias razones que a mi juicio son igualmente convincentes de que un juicio futuro, el cual espera a todas las personas que alguna vez hayan vivido o vivirán en la tierra, es necesario. Voy a presentar algunas razones por las cuales podremos ver que es necesario el juicio final, es necesario este juicio de obras. Y en primer lugar, por la cual mostraré la necesidad del juicio, es para que la gracia de Dios pueda ser glorificada entre su pueblo. Es necesario un juicio de obras, un juicio final. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios pueda ser glorificada entre los suyos, entre su pueblo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo ¿en qué? En la gracia que se os traerá. ¿Cuándo, hermano? Cuando Jesucristo sea manifestado. Ese día en el cual tenemos que presentarnos delante de Él, delante de Dios. Entonces ese día será manifestada por completo la gracia, esa gracia de Dios que ha sido manifestada a los suyos, a los creyentes. Es decir, amados hermanos, para que su misericordia, la misericordia de Dios, pueda mantenerse completa y abiertamente a los elegidos. Para que podamos reconocer, para que todo el mundo pueda reconocer que fuimos salvos por gracia, que nosotros fuimos salvos por gracia, hermano, que usted y yo fuimos salvos por gracia. Y ese día, el día del juicio, será entonces una manifestación completa y gloriosa de la gracia de Dios para los suyos. El juicio final no es principalmente sobre infundir miedo en los corazones de los malos. El juicio final no es simplemente o principalmente, como algunos piensan, será un día en el cual se infundirá temor en los corazones de los hombres malvados, de los hombres que no han creído. No es principalmente ese el objetivo. El objetivo principal y la ocasión es para que Dios pública y definitivamente demuestre su amor por los suyos. Como dice Jeremías 31:3, Dios dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, esto es algo en lo cual nosotros muchas veces no pensamos. Pero las Escrituras nos enseñan que Dios nos amó, nos ama a los creyentes con un amor electivo, un amor desde antes de todas las cosas creadas, antes de la creación del mundo. Y por su gran amor, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 5, en amor
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por alguna cosa que quizás nosotros no conocemos hoy, o no conocemos a profundidad, Dios ama de manera especial a los creyentes. El propósito de la predestinación, el propósito por el cual fuimos escogidos, el que también estamos en Cristo, su propia gloria, obviamente, pero también las Escrituras nos enseñan que es en amor. Y ese día será manifestada también el amor, la gracia de Dios para con nosotros, que según el puro afecto de su voluntad, no por lo que somos, sino según el puro afecto de su voluntad, Él nos escogió, Él nos amó y envió a su Hijo amado Jesucristo. La justificación entonces y la santificación permiten a los creyentes que podamos, por así decirlo, saborear el amor y las misericordias de Dios. Hoy, por medio de la justificación que hemos recibido por la sola fe en Cristo Jesús, el creyente puede saborear de alguna manera el amor y las misericordias de Dios. Pero el juicio final será la ocasión de experimentar otra manera de gracia y de favor. Hermano, ese día, los verdaderos creyentes, los que han sido justificados por la sangre del Cordero, por la fe en Jesucristo, experimentarán otra manera de gracia y de favor cuando el gran juez pronuncie y ratifique el perdón y la aprobación con su propia boca. De su propia boca, el Señor, el gran juez, pronunciará y ratificará el perdón y la aprobación. No solo cuando se lleve a su familia, no solo cuando nosotros lleguemos a la familia de Dios, sino a su presencia, a su palacio inmediato, como dice Mateo capítulo 25, versículo 34, donde el Señor dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, esto es algo glorioso. El mismo juez, el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo pronunciará, ratificará de su propia boca: vengan benditos de mi Padre, el reino que ha sido destinado para vosotros desde la fundación del mundo. La manifestación de la gracia. Pero en segundo lugar, es necesario el juicio para que los malvados, para que los no creyentes, para que los impenitentes, aquellos que no vienen a Cristo, aquellos que aún continúan en sus pecados, puedan convencerse finalmente de su culpa y ser juzgados de acuerdo con el estándar de la justicia de Dios. Ese día serán convencidos del estándar y la justicia de Dios. Y vamos a Salmos capítulo 50, versículo 21. Es un texto tremendamente impresionante, hermanos. Salmos 50, 21. Los malvados, los no creyentes, hoy no quieren arrepentirse, hoy no quieren venir a Cristo, no quieren reconocer su culpa. Ese día tendrán que reconocer su culpa. Obviamente ya muy tarde. Pero dice las Escrituras en el Salmo 50, 21. Mire, Dios le dice al pueblo: estas cosas hiciste y yo he callado. Y dice: pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Hermanos y amigos que nos visitan,
Este texto que está aquí está precedido de una serie de cosas, de hombres que hacen las cosas como si Dios fuera indiferente al pecado, como si no pasara nada. Dios dice: tu boca metías en el mal, tu lengua componía engaño, tomabas asiento, hablabas mal contra tu prójimo, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Tomaba las palabras de Dios y las echaba a su espalda. Y todas estas cosas hizo. Dios cayó. Y entonces el no creyente piensa: no me pasó nada. Yo puedo hacer mal, no pasa nada. Yo he vivido pecando, he hecho estas cosas y no ha pasado nada. Hermano, el problema es que los no creyentes, y muchas veces algunos que profesan ser cristianos, piensan que Dios es como Él, como nosotros. Y Dios dice: tú piensas que yo soy como tú, te reprenderé y pondré estas cosas delante de tus ojos. ¿Sabe cuándo eso? El día del juicio. El día del juicio, Dios va a poner delante de sus ojos todas y cada una de estas cosas. Dios no es indiferente al pecado, amigo. Dios es santo. Dios es justo. El hecho de que Dios sea santo no significa que Dios no pueda pecar. No solamente no significa eso. Dios es santo, no puede pecar. Pero Dios es santo significa que Dios no tiene comunión con el pecado. Dios aborrece el pecado, abomina el pecado. Por tal razón, Dios no puede mantenerse indiferente al pecado. Los pecados de los impíos serán recordados de nuevo en el juicio final. Y con ello, probando así que la sentencia y la condenación de Dios hacia ellos es totalmente justa y correcta. No tendrán excusa de decir: eres injusto, ¿por qué haces esto? No. Por lo tanto, en tercer lugar, la necesidad del juicio es para que la justicia de Dios pueda ser vindicada. La justicia de Dios pueda ser vindicada. Salmo 51:4. En el Salmo 51:4 dice el salmista: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo, ¿dónde? En tu juicio. Hermano y amigo, el salmista dice que nuestros pecados son contra Dios. Directamente. Contra ti he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Un reconocimiento de que nuestros pecados son directamente contra Dios. Pero ese reconocimiento de que nuestros pecados han sido directamente contra Dios manifiesta que la justicia de Dios en el juicio será vindicada. Dios es un Dios santo. Aborrece el pecado. Y ese día, en el día del juicio, esa justicia de Dios será vindicada. Su justicia exige, de hecho, que se distinga entre los justos y los malvados. Su justicia exige eso, que se distinga entre los malos y los buenos. Para que se pague, como dicen las Escrituras,
con bien a los que hacen bien y con mal a los que hacen mal, para que cada hombre coseche lo que ha sembrado. O sea, si un hombre o una mujer vive en ese mundo sin arrepentirse, pecando, pecando y pecando y pecando, ¿qué cree usted que va a recibir en el juicio final? ¿Qué cree que va a recibir al final? Lo que ha cosechado. Ese tema de que las personas, que no importa cómo haya vivido en este mundo, puede ser el hombre o la mujer más pecadoras y más perverso, pero se muere y enseguida, inmediatamente las personas dicen, Dios lo tenga en su santa gloria. Eso es mentira. Es una farsa. Si no se arrepintió, si no vino a Cristo, si sus pecados no han sido perdonados, cosechará el mal. Cosechará lo que ha sembrado. En el juicio final, la justicia de Dios no solo pagará a cada uno según sus obras, no solamente pagará a cada uno según sus obras, sino que también, hermanos, y esto debe ser de alguna manera una esperanza gloriosa para nosotros los creyentes, rectificará la inequidad de la era presente. La inequidad de la era presente entre los sufrimientos de los justos en este mundo y la pompa y la comodidad de los malvados. Los malvados que ahora prosperan, que hacen maldad y obtienen prosperidad económica o material, ese día serán castigados. Mientras que los piadosos esperarán la recompensa prometida. Hay de alguna manera una inequidad en este mundo, hermano. Hoy vemos que en gran mayoría, aquellas personas que hacen mal, que hacen malos negocios, que mienten, que roban, que hacen una infinidad de cosas, entre comillas, se salen con las suyas. Tienen cierta propiedad. Y hecho, el salmista, Asaf, dice, tuve envidia de los malvados, cómo prosperaban. El caso de esto, hermano, podemos verlo incluso en la historia de el rico y Lázaro. En Lucas 19. Un hombre que recibió tantos bienes, como dice la palabra, en ese mundo. Vestía de lino fino, ropa extravagante. Hacía fiesta cada día con esplendidez. Es decir, era un hombre que tenía exorbitantemente muchas cosas. Y vemos a un hombre como Lázaro, justo, piadoso, echado de llagas. Pero luego vemos entonces en la historia, al final vemos cómo el final del uno y el final del otro. Entonces, en el día del juicio se rectificará la inequidad de la era presente. La naturaleza de Dios mismo, como el Dios justo, exige tal juicio, hermano. Dios es un juez justo. Pero la providencia de Dios también lo exige. De hecho, los juicios temporales que han habido en la historia, como la destrucción del mundo con el diluvio y la desaparición de Sodoma y Gomorra, fueron enviados como advertencias de un juicio futuro. Estas cosas no están allí simplemente como historias para leer y simplemente nosotros leer como historias y simplemente fueron escritas para nosotros y están escritas como advertencias de que habrá un juicio final. Hubieron juicios temporales, la destrucción del mundo antes del diluvio, con el diluvio, y la desaparición de Sodoma y Gomorra. Así nos los muestra. Los que pecan según la manera de los pecados de Sodoma y de Gomorra, ciertamente serán castigados si no se arrepienten. Así como Dios castigó a Sodoma y Gomorra, castigará a aquellos hombres y mujeres que no se arrepientan. Hay una evidencia de ello. Los juicios particulares muestran que Dios no es indiferente.
Dios no es indiferente al mal que los hombres humanos hacen en la tierra. Dios tiene maneras como actúa y cómo trata según su soberanía y según su sabiduría. Algunos hombres que pecan, Dios trae juicios inmediatos. A otros simplemente les deja. Pero como decía un pastor, uno de los peores juicios que Dios puede hacer para con una persona es dejarlo, no hacer nada, dejarlo en su pecado, hermano. Los pecados que no son castigados ahora, es una verdad, amigo. Los pecados que no son castigados ahora, ciertamente serán castigados en el futuro. Porque Dios es un juez santo, es un juez justo. Mira algo en Malaquías capítulo 2, versículo 17, que me llamó mucho la atención. Malaquías capítulo 2, versículo 17. E incluso puede que muchos de nosotros los cristianos, si bien no lo hemos dicho con palabras abiertas así al Señor, muchas veces sí lo hemos pensado. Malaquías 2:17. Dios dice, por medio del profeta, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? La pregunta. Y la respuesta es, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Bueno, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, muchas veces, este mundo, hermano, cómo está? Mire este gobierno colombiano, por ejemplo, tanta maldad, tanta injusticia, tanta inmoralidad, y no le pasa nada. A veces pareciera como que nosotros dijéramos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Qué pasa, Dios? Y nosotros a veces pensamos que somos como Dios, que queremos actuar. Pero Dios puede estar diciendo a nosotros, me están cansando ustedes con sus palabras. El pueblo de Israel estaba cansando a Dios. ¿Por qué lo cansaban? Porque ellos decían, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. ¿Ustedes creen que todos estos hombres que hoy están en eminencia, que están en los gobiernos, que están haciendo tanta maldad, que es evidente el pecado, están agradando a Dios? Obviamente no, hermanos. No. Y mucho menos Dios no se complace con ellos. Dios traerá sobre ellos castigos en el futuro. O puede que lo haga ahora. El hecho es que Dios ha de castigar, ha de administrar justicia, porque Él no es indiferente al pecado. Ni es indiferente al pecado de los hombres que no confían en Él, que no han venido a la justicia perfecta de Cristo, como tampoco es indiferente Dios a los pecados que nosotros cometemos. No podemos pensar que yo puedo pecar en secreto, que no pasa nada. Eso no es conocer a Dios. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Del mismo modo, la conciencia humana, tremendo hermanos, exige tal juicio. Porque incluso los incrédulos son conscientes de que sus pecados son dignos de muerte. Romanos capítulo 1, versículo 2. Romanos capítulo 1, versículo 32. Romanos capítulo 1, versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y habla de los no creyentes, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. Entonces los no creyentes incluso son conscientes de que sus pecados son dignos de muerte. Eso dice la palabra. Han entendido de alguna manera que lo que han hecho está mal y que son dignos de muerte. Pero además de estas razones, hermanos y amigos,
Cristo tiene un interés personal cuádruple en el juicio final. Y en primer lugar, para que su justicia pueda ser manifestada a fin de que el mundo la vea. Es necesario el juicio a fin de que la justicia de Cristo sea manifestada a fin de que el mundo la vea. Mire esto, hermano y amigo. En su primera venida, Cristo vino en un estado de humillación. Todos lo sabemos. Pero en su segunda venida, la cual incluye también el día del juicio, será en su estado de exaltación. Vino en humillación, vendrá en exaltación. En su primera venida, Cristo se presentó ante los tribunales de los hombres. Y Cristo fue condenado a la muerte maldita de la cruz. Pero en el día del juicio, Él se sentará en su trono glorioso y Él juzgará a los hombres. Ya no vendrá para que los juzgue, sino que Él juzgará a los hombres. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Y en segundo lugar, es necesario el juicio para que Cristo pueda poseer lo que ha comprado. Hasta el momento, hermanos, Él ha derramado su sangre por los suyos, pero ese día recibirá y poseerá lo que ha comprado con su sangre los suyos. Ese día será el día en el cual Él tomará posesión de todos aquellos que le pertenecen. Ojalá todos los que estemos aquí podamos ser parte de ese día. De hecho, daremos parte de ese día, claro, pero seamos posesión preciosa de Cristo para Él. Aún los jóvenes, aún los pequeños que están en ese lugar. En tercer lugar, es necesario para que Cristo pueda recibir a sus ovejas en su presencia y también como Rey, Cristo pueda manifestar su triunfo pública y definitivamente sobre todos sus enemigos. Porque el que sufrió públicamente, Cristo, también triunfará públicamente. Él sufrió públicamente. Él fue escarnecido por los hombres. Públicamente. Pero ese día triunfará públicamente sobre ellos. En cuarto lugar, hermanos, será también algo que de alguna manera nos compete a nosotros en cuanto al tema de el día del juicio. Para que Cristo pueda arreglar cuentas con sus siervos con respecto a sus talentos. Mateo capítulo 25. Hemos leído la parábola de los talentos en Mateo 25. Bueno, en Mateo 25 se presenta que el Señor dio unos talentos o unos dones a los hombres. ¿Y cuándo el Señor llamará cuentas de lo que nos ha dado, hermano? Ese día, Cristo llamará a cuentas a sus siervos con respecto a sus talentos. Pero también cómo la iglesia llamará a la iglesia a cuentas de cómo la iglesia ha usado las ordenanzas que Cristo le ha dado. Aquello que Cristo le ha dado a su iglesia. Entonces ese día será el día en el cual nosotros también tendremos que rendir cuentas delante de Él por todo aquello que Él nos ha dado. Y esa parábola de los talentos en Mateo 25, en su parte final, me llama la atención porque hablando de aquel hombre que tenía un talento y que lo escondió y no hizo nada, porque pensó que su Señor era tan severo, tan fuerte. Me llama la atención porque en la última parte dice de que el Señor dice que átenlo y mándenlos a las afuera, en el crujir de dientes, a las tinieblas de afuera.
Un hombre que de alguna manera estaba dentro de una iglesia, probablemente, y que había recibido como mínimo un talento, pero es culpable delante de Dios de no responder adecuadamente a aquello que se le confió. Así se basa la necesidad del juicio final, hermanos, en el carácter justo de Dios, en sus obras de providencia, en la luz de la conciencia y en la gloria mediadora de Cristo. Es necesario por estas razones. Es necesario un juicio final, un juicio de obras al final. Segundo punto, la universalidad del juicio. De hecho, esto es algo que ya de alguna manera hemos visto en el primero. El texto dice, porque es necesario que todos nosotros, y la palabra todos incluye a todas las personas sin excepción. Es necesario que todos nosotros. Bueno, ¿quiénes son esos todos? Todos nosotros, toda la humanidad que alguna vez es y será, tendrá que presentarse delante de Dios. Ni la edad, ni el sexo, ni la nación, ni la dignidad, ni el poder, ni la riqueza, ni la grandeza pueden excusarnos. Usted no va a decir, yo soy muy jovencita, yo soy muy joven y muy linda. Eso no le va a excusar. O yo soy muy anciano, yo soy muy viejo para recibir esto. No podrá. Todos nosotros. El juicio final incluirá a cada alma que nació en este mundo. Cada alma que nació en este mundo tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. La idea de que solo los no creyentes serán juzgados, si alguno pensó así o piensa así, es completamente ajena a la Escritura. Y por eso a quienes están en la iglesia, especialmente a los oficiales ordenados, debe decírseles que sus actos serán juzgados ante la persona de Cristo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Oh, hermano, ellos han de dar cuenta, pero no solamente los pastores, nosotros también. Obviamente tienen una responsabilidad mayor, porque ellos, dice la Escritura, que velan por nuestras almas, no solamente por las de ellos, sino también por las almas de los que están a su cuidado. Hoy uno ve una cantidad de hombres hoy pastores. ¿Será que tendrán en mente de que tendrán que dar cuenta delante de Dios? Y como vamos a ver más adelante, vamos a estar delante de un Dios en el cual no podremos escapar. Dice la palabra que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él. Que tendremos que dar cuenta por nuestros pensamientos, palabras y acciones. No habrá excusas. No habrá lugar donde poder escondernos. Así que ese juicio es universal, incluye a todos nosotros los creyentes, lo cual nos enseña también que tenemos que dar cuenta delante de Dios por la manera como hemos vivido. Y hay detalles donde se dice, pero por ejemplo, yo he sido justificado por la sangre de Cristo. Mis pecados han sido perdonados. Sí, ha sido perdonado. Pero una persona que ha sido perdonada, una persona que ha sido justificada, también es una persona que ha sido santificada. No es solamente justificación, no es solamente perdón.
De hecho, la palabra dice en 1 Corintios 1:30 que Cristo ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. El que nos justifica también nos santifica, hermano. Y ese día del juicio se revelará verdaderamente el creyente. Se revelará ese día, hermano. Lo que nos lleva a nuestro siguiente encabezado: Cristo será el juez. Pero quiero decirles algo. Esto no lo veremos hoy, obviamente. Lo veremos la próxima semana. Veremos que el texto nos enseña que el juez ese día será Cristo. ¿Y cómo será eso? Y lo veremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Porque hay mucho que decir con respecto a este asunto. Pero quiero traer algunas aplicaciones finales antes de terminar. Como vimos, el juicio final es un asunto necesario y a la vez inevitable. Es necesario e inevitable. No importa que tú hoy te hagas el de oído sordo y digas: estaba dormido, no escuché, por ejemplo. No importa si no lo escuchaste. Es necesario e inevitable. No podrás evitarlo. De hecho, las Escrituras dicen en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y que dice, y después de esto el juicio. Después de la muerte, el juicio. Es necesario e inevitable. Mueres y espera por ti un juicio. Aquellos que hoy están sin Cristo, esperan el juicio. Los que están hoy con Cristo, esperan el juicio final. Así que, amigo, que estás en este lugar y que no has venido a Cristo, ¿no te mueve esto en tu conciencia? El hecho de que inevitablemente te presentarás delante de un Dios santo, justo y omnisciente. ¿No te preocupa un poco acerca de esto? Siquiera un poco. Tendrás que presentarte delante de un Dios inevitablemente. De hecho, no lo has hecho porque aún no has muerto, pero apenas mueras, te espera eso. Tendrás que presentarte delante de un Dios que es santo, que odia, aborrece el pecado, un Dios que es justo, un Dios que todo lo conoce. Y tú eres un pecador. Tú eres un pecador. Tus pecados han sido delante de los ojos de ese Dios que todo lo ve. Y que no escaparás en ninguna manera. No hay manera en que puedas escapar. A menos de que ahora en ese momento, mientras haya vida, te acojas a la sangre preciosa del Cordero, la sangre preciosa de Cristo. Porque hoy está y podemos hoy acercarnos al trono de gracia. Hoy está en su trono de gracia. Pero ese día estará en el trono de justicia. Hoy puedes alcanzar misericordia. Hoy sus brazos están extendidos. Hoy puedes ser perdonado por esa sangre preciosa. Pero si no, no podrás escapar, no podrás ser perdonado y entonces tendrás que ser justamente condenado y castigado por Dios eternamente y para siempre. Lo experimentarás indefectiblemente. Lo experimentarás. Así que ven ahora. Ven ahora. Mañana puede ser tarde. Hermanos, otra aplicación. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eclesiastés dice en el capítulo 12, versículo 13, que el fin de todo el discurso oído es este. De hecho, el fin de todo lo que podamos hablar es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos.
Porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, ama a Dios, obedece a Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, hermanos, yo sé que es necesario decir que para el verdadero creyente, para aquella persona que ha sido verdaderamente justificada y santificada por Cristo, este juicio no será un juicio de condenación. Eso tenemos que dejarlo claro. Si verdaderamente has creído en Cristo, si verdaderamente has sido limpiado por la sangre de Cristo, ese día del juicio no será un juicio para condenación, no serás condenado, porque la Biblia enseña que ninguna condenación hay para los que están. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están ahora en Cristo Jesús. No hay condenación. Pero sí será el día en que sea manifestado quiénes son los verdaderos creyentes. ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? En Cristo Jesús se nos ofrece, como ya he dicho, justificación y santificación, las cuales no pueden separarse. No puede haber una persona que diga ser cristiano, que ha sido perdonada y justificada, vivir en una vida de impiedad y de pecado. Esto es totalmente contradictorio. Las obras o la obediencia del creyente no son la base para ser aceptados por Dios. No podemos. Nuestras obras no son la base de ser aceptados por Dios. Pero nuestras obras, nuestra vida de obediencia, una vida de sometimiento fiel a Dios, es el fruto necesario de nuestra justificación. ¿Cómo demostramos que verdaderamente somos creyentes? Una vida de obediencia a Dios, a sus mandamientos. Cristiano profesante, ¿cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Cómo has vivido hasta aquí? ¿Has vivido pensando simplemente de que yo soy un creyente? Yo sé las doctrinas de la gracia todas. Yo me sé lo que es la justificación. Yo sé que es Cristo, yo sé todo. ¿Cómo vives? Yo no te pregunto, ¿qué conoces? ¿Qué sabes? No, ¿cómo vives? ¿Cómo ha afectado esto tu vida? No te pase como le pasó a este hombre de los talentos, que estaba incluido allí, pero fue echado. El Señor dijo, échenlo a las tinieblas de afuera. Arrepiéntete ahora. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa tus pecados. Porque la Biblia enseña que en Él hay perdón. Que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hazlo ahora, hermano. No sea que vaya a ser ese día un día de sorpresa para ti, en que pensando en que realmente eres un creyente, despiertes con la triste realidad de que Dios te muestre delante de ti la manera como has vivido, lo cual ha demostrado verdaderamente delante de Dios que no has sido justificado por la sangre de Cristo. Eso nos debe ayudar, hermanos, a examinarnos a nosotros mismos, en ver la manera como hemos estado viviendo hasta aquí. Quien ha sido justificado, ha sido santificado.